Vamos a continuar con Lautaro Araneo, mapas y trazados y la presentación del fragmento. Lauti es arquitecto y JTP y docente de la Cátedra Vaca, de las materias Morfología Arquitectónica y Morfología Urbana. Así que, Lauti, seguís vos. Bueno, gracias Martín, gracias Ale. Bueno, esto es un pequeño bolo introductorio al tema de mapas y una descripción muy breve del sector que vamos a trabajar en morfología urbana este año. Si quieren, hay una charla colgada en YouTube para continuar un poco con el tema de los mapas y el dibujo proyectual específicamente para morfología urbana. Seguramente en algún momento tengamos un poco más de este tema. Pero bueno, esto es como una mini introducción para entrar en tema. Esto es un poco para ver cuál es como el recorrido que hacemos en la cátedra, y es en morfología general, que es MG o también conocido como SRG, que es un poco lo que introdujo Facu en la charla. Vamos de la geometría a la forma, ¿no? Trabajamos desde el 2D, quizás a una tercera dimensión, como comentaba recién en el video Sagan. Después en morfología arquitectónica, que es en el segundo cuatrimestre, que es M1, vamos del contorno al entorno, es decir, nosotros en la cátedra trabajamos mucho con el entorno, no solo con el objeto arquitectónico. Entonces, dotamos esas formas que investigamos en morfología general de una espacialidad y de una escala que ya, digamos, se vuelve arquitectónica, y además pensamos en una relación con el entorno inmediato de esa forma. Y en esta materia, en morfología urbana, que también es M2, vamos de lo privado a lo público, es decir, entendemos que esa forma arquitectónica que venimos trabajando también puede tener una dimensión de lo público y que no siempre pertenece a un lote o a unas dimensiones arquitectónicas, sino que puede tener una escala urbana, y que eso puede tener que ver con temas mucho más amplios, ¿no? Como, no sé, la vegetación, la infraestructura, las vías, y bueno, todos los temas que competen al mundo de lo urbano, no solo a lo arquitectónico. Esto es un poco para ejemplificar: morfología general, morfología arquitectónica y morfología urbana. Y esto es como un diagrama, un esquema, pero me interesa que aparece en varias manos, porque un poco el tema de morfología urbana es que también, si bien la arquitectura siempre es una disciplina en la que trabajan muchas personas y no es unilateral ni individual, morfología urbana empieza a aparecer también la dimensión con la dimensión de lo público aparecen múltiples factores, ¿no? Y no es solamente un cliente o una familia que va a habitar ese lugar, sino que estamos hablando de la ciudad y hablamos de algo que va a utilizar mucha gente y que también es intervenido por mucha gente al mismo tiempo. Y para hablar de los mapas, simplemente es como mencionar que los mapas existen como representaciones planas del mundo, y que son, como casi todas las cosas, convenciones en las que el que lo hace decide un poco lo que muestra. Podemos profundizar mucho más en eso, pero en arquitectura también pasa lo mismo. Yo, para representar un objeto, que puede ser una vivienda, estoy definiendo qué es lo que corto, cuál es el plano que hago, a qué altura estoy haciendo la planta, qué corte voy a hacer, por dónde voy a pasar los ejes. Y entonces en esa decisión yo incluyo y también omito mucha información. Los mapas son o fueron una manera de entender el mundo y al mismo tiempo de representarlo. Y en esa representación, a lo largo de la historia, fue cambiando cómo era el entendimiento del mundo. Y según quién representaba esos mapas, cambiaba la información que teníamos acerca del mundo. Acá podemos ver cómo fue desde el primer mapa que existe, desde de antes, digamos, de Cristo, hasta los últimos mapas del planiferio, cómo se fue conformando ese mundo que se iba documentando en un plano que eran dos dimensiones. Además, los mapas y también, digamos, obviamente los planos, eh, sabemos, como mencionaba recién también Sagan, que están representando en dos dimensiones algo que siempre está en tres dimensiones y que nosotros no podemos verlo en la realidad
de manera plana, pero que deformando el dibujo, sobre todo en el planiferio, que es, digamos, es una esfera, es, digamos, el planeta aplanado, se deforman las dimensiones reales de las cosas. Por lo tanto, los mapas siempre tienen una información que es real y otra que tampoco es tangible y que nosotros no podemos constatar. Y que el dibujante o los dibujantes, los cartógrafos, y quienes enviaron a esos cartógrafos a dibujar, definieron cuál era la información que iba a aparecer en ese plan. Acá vemos distintas conformaciones del mismo planiferio que nosotros por ahí conocemos de la escuela, de pintar, ¿no? El océano, los continentes, como por ejemplo se ve en un planiferio o un mapa del mundo hecho desde China, ¿no? Lo mismo, ¿no? Como siempre para China fue otro el eje y no le importaba ver tanto el Atlántico que le quedaba como atrás mano. Y bueno, acá yo les pongo un breve resumen, les cuento que hay un documental de la BBC que yo les voy a compartir el primer episodio, si después a alguien le interesa puedo subir los otros capítulos, igual se consigue por internet, googleando, que se llama La belleza de los mapas, y acá cuentan un poco cómo es la evolución de los mapas, obviamente como es de la BBC está centrado en Londres y en los mapas europeos, pero ellos nos cuentan cómo los mapas, como les decía antes, conformaban un discurso y conformaban un entendimiento del mundo y de las ciudades. Londres, este mapa es de 1682, en 1666 tuvo un gran incendio donde se destruyó casi toda la ciudad, y lo que vemos acá es un mapa, obviamente comisionado y que se encargaba a muchos cartógrafos a salir a dibujarlo, donde dice, bueno, Londres actualmente, o sea, como que sobrevivió, aparecen los monumentos y aparece un plano de la ciudad que si vemos con detalle, tiene los edificios más importantes ya en una axonométrica, una especie de volumetría, y sin embargo están en perfectas condiciones, cuando en la realidad habían sufrido con el incendio destrucciones. Por lo que el programa, este documental, lo que nos muestra es cómo el poder también encargaba, el poder me refiero a, por ejemplo, la monarquía, encargaba tener estos planos, también porque era la imagen que se conocía de la ciudad, ¿no? No existía Google, no existían las fotografías, entonces lo que había eran esos mapas y eran los que también llegaban a otros lugares para comunicar, bueno, esto es Londres. Por otro lado, vemos este plano que es de unos 100 años después del incendio, y en este caso, lo que nos muestra en el documental es que la ciudad aparece representada de una manera muy precisa, muy hermosa, aparte gráficamente, donde vemos todo con un nivel de prolijidad y detalle exquisito, y que eso, contrapuesto a los grabados de la época, recuerden, digamos, esta imagen de orden y prolijidad en un trazado urbano, contrapuesto con los grabados de la época, se contradicen, ¿no? No se contradicen, pero nos muestra cómo el mapa no puede representar quizás cómo se habita en esos lugares, sino que nos muestra la perfección del trazado urbano, nos muestran los loteos, nos muestran las calles, pero no podemos ver estas imágenes que son las que se representaban en esa época en Londres, ¿no? De, no sé, suciedad, gente en la calle, fuego, no sé, mucho conflicto social. Y bueno, estos son algunos mapas eh, muy conocidos, famosos por lo que representan, en este caso el plano de Noli, que representa la ciudad de Roma y representa los llenos y los vacíos de una manera que nunca se había hecho previamente, y tiene además el espacio público de los edificios públicos dibujado en planta, por lo que vemos no solamente las veredas, sino también cómo se ingresa a los edificios como el Panteón, ¿no? O algunas iglesias. Y estos planos también también pueden tener información de lo que fue antes, ¿no? En este caso es un plano también de Roma, donde lo que vemos es lo que había originalmente en el Foro Romano y lo que hay hoy en día en un grisecito más oscuro, o en realidad lo que había en el 47, ¿no? En 1847. Y a veces eso coincide con lo que se mantuvo posteriormente. Esto es interesante para entender un poco el desarrollo de las ciudades y poder superponer los planos de una época con los de la época actual, para entender también cómo se generó esa forma o cómo es que llegamos a tener eso.
Y ahora para ir cerrando, o sea, y centrarme un poco en lo que tenemos que hacer nosotros en esta cursada, volvemos un poco a Argentina, entendemos que vamos a estar trabajando en la ciudad de Buenos Aires. Esto es el AMBA en una vista satelital, donde vemos toda la mancha del AMBA, y acá está Capital Federal. Y algunos mapas, así como hitos históricos, ¿no? El primer plano de la repartición de los lotes de la ciudad de Buenos Aires. Acá lo que dice es repartimiento de la traza de Buenos Aires, y en una esquina dice desde la punta frontera del Riachuelo, donde ha de estar la Casa del Rey, se han de repartir para huertas a los vecinos hasta la mitad del sitio de San Francisco. Y bueno, hay como indicaciones, y obviamente los lotes ya tienen algunos nombres, que algunos se mantienen hasta hoy en día o no, según el loteo. Después hay planos de distintos cartógrafos y dibujantes. En general los cartógrafos no eran locales, eran cartógrafos, por ejemplo, en este caso francés, o hay muchos españoles que vinieron a hacer los mapas de la ciudad. Y ya empezamos a detectar algunas cosas, como por ejemplo la catedral, el fuerte donde hoy en día está la Casa Rosada, o sea, la Plaza de Mayo, el Río de la Plata, distintos mapas que ustedes pueden encontrar en internet y que que yo les voy a compartir, donde pueden ver un poco cómo fue el desarrollo de esta ciudad, donde vemos el centro, ¿no? Todo el trazado de lo que hoy en día es el microcentro, y el resto del trazado, que en principio eran chacras, campos, y que obviamente conformó sobre todo la infraestructura de los trenes. Acá vemos plano topográfico del nombramiento de las principales calles de la ciudad en 1822, y vemos algunas de las calles. Algunas se mantienen, otras no. Esto está bueno también para verlo, ¿no? Acá vemos calle de Chacabuco, calle de Perú, calle de las Piedras, Tacuarí, Lima. Bueno. Y otro plano muy interesante, que es el mapa mercantil de la ciudad de Buenos Aires, donde ya empiezan a aparecer todos los negocios digamos, sistemas que tenían que ver con lo mercantil. Que aparece acá, ¿no? Como por ejemplo acá el del Colegio Nacional, Mercado del Centro, y si se fijan en esto en detalle van a encontrar un montón de cosas bastante particulares. Acá la catedral, siempre en relación a la plaza, y acá ya es la plaza, digamos, de la Victoria o Plaza de Mayo. Y este mapa, por ahí como para cerrar ya la forma de la ciudad de Buenos Aires, donde vemos los límites que tenía y los otros partidos, que eran el partido de Belgrano y el partido de Flores, que estaban conectados con los trenes. El de Barracas estaba como por fuera de la zona. Bueno, entendamos que vamos a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, en un sector particular, pero que también la Ciudad de Buenos Aires tiene este trazado y esta construcción, pero que por debajo tiene toda una topografía que también tenemos que intentar comprender, o por lo menos saber que existía previamente. Que es un poco también este plano donde vemos la topografía con las vías de ferrocarril. Y ahora elegí este porque me gusta como la vista general que tiene este plano. Les muestro el sector que vamos a trabajar. Haciendo un acercamiento hacia el centro, vamos a estar trabajando en este sector marcado en rojo, que va desde lo que era una ribera y donde hoy en día es, ahora lo vemos en el mapa actual, la Avenida Libertador frente a Retiro, hasta el Parque Lezama. Todo eso vinculado por las calles que tienen hoy en día, o sea, que se mantuvieron con una recoba, que son Libertador, Alem, Paseo Colón, y vamos a unificar como 3 espacios de plazas, que son las plazas, digamos, tenemos las plazas de Recoleta, la Plaza San Martín, Plaza de Mayo y el Parque Lezama. Esto viéndolo en el plano de hoy, también comprendemos un poco cuál fue el crecimiento de la ciudad sobre el río, ¿no? Al hacer un ida y vuelta. No se preocupen que todo esto está subido, así que lo pueden ver los planos. Y por último vamos a trabajar también con modelos 3D, no solamente con el plano, que son modelos que ya existen y fueron hechos por estudiantes en el año 2020 y en el año 2021, que también se los vamos a enviar a ustedes. Este es el modelo del año 2020, que tuvo como eje la calle Florida, y este es el modelo del 2021, que tuvo como eje a estas mismas calles que vamos a trabajar nosotros en relación a la Recoba.
Bien, ahí termina el PowerPoint. Les muestro un segundo el SketchUp. Este modelo lo purificó un poco Lucas Nader, así que también le agradecemos ese trabajo. Y bueno, como verán, hay cosas que están más completas, otras menos completas. Es un poco trabajo de ustedes también terminar de armar este modelo, que les va a servir un montón. Y hay algunas escenas marcadas, pero bueno, ustedes lo pueden recorrer como quieran, continuar, trabajar, como les parezca a ustedes. Esto fue hecho todo por estudiantes, por eso, digamos, hay variedad en el nivel de detalle que tienen las escenas. Y por último, les comento que les voy a compartir este link, donde tenemos cargado el plano en AutoCAD, tenemos los modelos 3D del 2020 y del 2021, tenemos una carpeta con mapas de Buenos Aires, donde ustedes pueden también cargar o sugerir que carguemos algún otro. Están algunos de los que mostré hoy. Está el primer capítulo de esta serie de la BBC, que les comentaba, y tienen este Word que vamos a ir editando, donde hay links útiles para morfología urbana, que tenemos algunos planos conocidos y otros por ahí menos conocidos. Bueno, espero que les haya sido útil. Buenísimo, Laudi. Muy buenos los mapas ahí que mostraste, la verdad que súper interesante. Bueno, nada, ya cumplimos con esta primera mitad. Vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos. Voy a dejar ahí puesto dos videos. Un video que es de White Stripe, que la verdad que es un video corto, pero muy interesante ahí, que a partir de la repetición de una misma acción arma todo el video y es súper interesante ahí cómo va repitiendo y generando diferencia. Y después vamos a poner un video de Pink Floyd, que es una parte de la película de la canción Otro ladrillo en la pared. Así que bueno, nos vemos en 10 minutitos.